Eh, Entonces estamos en 22... ¿Cuál? sí, la pregunta 22, Shodai, y pues básicamente los sencillos, todos los sencillos que están ahí. Todos. Ah, por la A. Del, Como de todos. la- Ah, ok, está bien. Bueno, entonces aquí estamos de nuevo en hombría, heroicidad y paternidad y vamos a poner un cierre ya a esta película After Earth hoy, ok, de una forma u otra, para ya entrar en... Quiero entrar en a la triste y quiero ir asignando ya para la semana, la sesión que viene, de la Odisea. No hemos concordado con una versión particular, pero en la versión que tengan, quizá no quiero imponer. Si fuera en inglés diría la traducción esta de Robert Fagles, que es tremenda, es fantástica la traducción que ha hecho. He visto muchas en inglés y en español y no, por las que he visto no tiene par. El libro se divide en 24 libros. La poesía épica esta se divide en 24 libros y vamos a haber leído para comentar los primeros 3, no, más que eso. Vamos a ver, Odysseus, Nymph and Shipwreck. Los primeros 6, o sea, la cuarta parte. Okay. Los primeros 6 libros de la Odisea. Yo voy a... Porque teníamos 2 libros también de apoyo, ¿verdad? ¿Cuáles eran? 2 libros engargolados que descomprimimos. De la Odisea, ¿no? Sí, Sí. correcto, correcto. Ok, pues sí, de esos vamos a apoyarnos en esos, esos 2 todos deberían tenerlos, ¿no? Sí, sure. Porque es PDF y es gratis. Sí, sure. Y entonces los primeros 6 libros de eso, o sea, el libro se divide en 24, entonces la cuarta parte, haberlo leído y pensado y vamos a ir comentando. Y ya pues esa parte tomará más el formato de una clase, un curso de literatura. Y vamos a ver específicamente cómo se muestran los atributos, las actitudes de Odiseo. ¿Sí? Y por cierto, adelantándonos un poco, Odiseo se ha comentado con frecuencia que tiene atributos del burlador, del pícaro, del trickster, por la manera en la cual no solamente se conoce por su astucia, no solamente por su fuerza física, es más por su astucia, como cuando se le declara el guerrero más importante de la guerra de Troya, entre los egeos, entre los griegos, pues es porque gracias a él se ganó la guerra con la idea del caballo de Troya. ¿Sí? No es por fuerza, sino por astucia, como gana Odiseo. Pero también se destaca por sus atributos físicos, su audacia y astucia combinados. Pero es un libro de hombría, ¿sí? De cualidades. Pero también es un libro no sé si no existe la palabra mujería, pero de mujer con Penélope, su esposa, y las virtudes de Penélope,
tal y como le está esperando, etc. ¿Sí? Entonces, para la sesión siguiente vamos a haber leído la Odisea, esa parte de la Odisea, y listos para comentarla. Veré cómo... Ajá. Para la siguiente tenemos que leer los 6 libros, los 6 primeros libros. Ajá. Sí. Sí. Entendí. O sea, la Odisea se divide en 24 libros. El libro se divide en 24 libros y los primeros 6 no son haberlos pensado un poquito, Ujú. ¿sí? Listos para comentarlo, y tendré algunas preguntas para que discutamos, ¿no? Para que disfrutemos del libro. Se convierte esto ya en una clase de literatura que pues siempre ha sido de mis materias que más he disfrutado estudiar y enseñar, y sin embargo todavía no he enseñado aquí ni un solo curso de literatura. Estaba comentando durante el intermedio precisamente eso. Hay muchas materias que no he tocado aquí, no he enseñado ni composición, ni enseñamos ni literatura, ni el chamanismo, que pobre señor López todavía está esperando, ni hipnosis, aunque sí di unos seminarios de autohipnosis brevemente. Mindfulness no ha tocado directamente en años. Hay muchas cosas, entonces tenemos que salir de esta película. ¿Okay? Hay que acelerar. Oye, entonces, after, pregunta 22, consideren las siguientes preguntas. ¿Cómo se hubiera desenvuelto esta escena en una familia latina típica? La escena de la comida, ¿no? Están cenando, está el comandante Rage, está el cadete, su hijo, y está la esposa, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo se hubiera desarrollado la escena en una familia latina? Comentábamos resumidamente que simplemente hubiera habido quejas entre ambos adultos, Quejas acerca de la formación del hijo, uno contra el otro, culpándose uno al otro. recriminaciones. Ujú, exactamente. Al hijo lo hubieran mandado a su cuarto castigado, pero sin explicarle por qué. Y hubiera terminado en una discusión entre ambos adultos. Entre los padres. Entre ambos adultos, sin proveer una solución ni llegar a un acuerdo común en cuanto al hijo. Hubiera terminado en ira y desprecio por ambos adultos hacia ellos mismos, hacia su pareja y hacia ellos mismos, y el hijo hubiera terminado peor que como estaba antes de llegar a la mesa, con más resentimientos, traumas, inseguridades y un efecto más de la disfunción familiar. Sí, así es. ¿Alguien más quiere agregar o no? Ok, ¿cuál hubiera sido la dinámica entre el padre y la madre durante y después de la imposición del padre sobre el hijo? La imposición, entre comillas, del padre sobre el hijo. La madre hubiera estado defendiendo al hijo con respecto a que no le hable así, que es solo un niño, que puede entender con razones, no tiene por qué ser tan machista. No tiene que levantarle la voz, ¿no? Ajá. Pues sí, en ese aspecto hubiera habido una sobreprotección, y esa sobreprotección hubiera causado ese mismo daño que está causando Y con ese tipo de sobreprotección hubiera sobrevivido el cadete Rage a las adversidades con las cuales se tienen que encarar más adelante. No. O sea, demasiadas veces las madres se olvidan de que pues los hijos ya no son bebés, y que pues sí, cuando son bebés pues es una cosa, pero el objetivo de un bebé es convertirse en hombre, no en mantenerse bebé. Entonces hay momentos en los cuales
necesita protección, pero eventualmente el objetivo es de prepararle para la vida. ¿Okay? Okay. Y que la vida va a ser mucho más dura con él que un alzamiento de voz por parte de su papá. Un alzamiento bastante controlado, por cierto. Ok, ¿algo más? Ok, siguiente. C, ¿qué opina de la escena? ¿Qué nos comunica sobre la dinámica de la familia? Se había comentado que trabajan como un equipo, que que la mamá y el papá fluyen en la manera de que la mamá le permite hablar, le da ¿cómo se dice? El botón. La batuta. Ajá, para que el papá haga lo que él tenga que hacer y la mamá no interviene. Muy distinto a la escena de la película de Infierno, El infierno. donde dice, órale, pídale perdón a su hijo. O sea, muy drástico la comparación entre uno y otro. ¿Todos habéis visto la película del infierno? Sí, ¿Conocéis esa escena? Es Sí, bastante típica, ¿verdad? Sí, Sí, ajá. Ahí está el problema. ¿Y cómo sale el hijo después? Pues bueno. Ok. ¿Qué papel jugó la madre? ¿Algo más en esto que nos comunicas? Okay. ¿Qué papel jugó la madre en apoyar la autoridad del padre? Pues estamos comentando que a pesar de que no es una, ya habían trabajado en esto, o sea, decimos que se sigue un protocolo. Independientemente es algo que ya está establecido, no es verbal, su apoyo de ella hacia el padre no es verbal, pero con su lenguaje corporal y con sus miradas y todo es obvio que está de su parte, no está de la parte del muchacho, y le da la importancia y le permite ejercer su papel al padre. hay una... Y interesante que no le comenta nada acerca de que necesita un padre, no en la mesa, sino hasta después, ya que están a solas. Ya es cuando le hace entrar en razón, le dice, necesita más esto que un comandante, pero no enfrente de Gitai, no enfrente del muchacho, no le resta autoridad para nada. Eso es un punto súper importante. Lo peor que pueden hacer dos padres discutiendo es discutir delante de sus hijos. ¿Okay? Porque se restan autoridad el uno al otro. Y típicamente cuando hacen eso, es que lo que quieren hacer es agarrar apoyo del hijo sobre el cual están discutiendo contra el otro papá. O sea, es un juego político. Ahí, en la política de la familia, ¿okay? Están tratando de agarrar apoyo contra, y entonces hay en vez de haber una coherencia y colaboración entre los papás, lo que hay es un enfrentamiento, ¿sí? Constante, están en una competencia política entre ambos por el poder, en los cuales pues indicaciones de una lo que se llama en inglés bipartisanship, cuando hay dos partidos políticos y siempre que hay en Estados Unidos, por ejemplo, los republicanos y los demócratas, siempre que hay un punto contencioso, políticamente contencioso, un partido o el otro lo usa para explotar un beneficio en su campaña, ¿sí? Contra el otro partido, en vez de unirse ambos por el bien del pueblo. ¿Okay? Entonces, eso es lo que sucede demasiado en la dinámica familiar. El papá o la mamá está tratando de ganar puntos contra el otro y la otra y agarran a los hijos de su lado. Y quien va perdiendo, por supuesto,
constantemente en eso son los hijos. Entonces este es un punto muy importante, el no discutir. Los hijos no tienen por qué saber las discusiones de los padres. Si no están de acuerdo, pues te callas, a menos que pues sea algo así muy grave en el cual la seguridad del hijo esté en juego, pues te callas y después lo comentas, ¿sí? Y llegan a una decisión, pero es importantísimo que mantengan un frente, la apariencia al menos de un frente unido, para que los hijos no puedan hacer sus campañas y manipulaciones para dividir a los papás. Okay. O sea, esencialmente, a pesar de que la función de la familia es la producción de hijos, ¿sí? Nuevos ciudadanos futuros, la base de esa producción, o la junta directiva, son los papás. ¿Okay? Entonces tienen que mantener un frente unido y un acuerdo en cuanto a cuáles van a ser las pólizas que van a emplear con respecto a sus hijos y cuál es la función que cada uno va a desempeñar. Y lo que los hijos deberían recibir es una sola voz. ¿Sí? Una sola voz. ¿De acuerdo? ¿Okay? Bueno, continuamos. ¿Cómo socavan las madres típicamente la autoridad de los padres en casos similares? Le niegan la función inmediatamente de lo hemos comentado, le niegan la función de ejercer un papel dominante y disciplinante hacia el hijo. Aparte de que le restan autoridad con su actitud y ponerse de parte del hijo, ahora también lo están rebajando ellas al gritarle y culparlo también de las acciones, de las malas acciones y malas actitudes del hijo que tiene. Por ejemplo, puede haber dicho, si tú hubieras estado aquí, entonces tu hijo hubiera aprobado. Si estuvieras aquí más tiempo, pues, etcétera. Sí, ¿okay? Y se pierde por completo de vista el objetivo fundamental, que es la formación del hijo. Y es una manera en la cual la esposa puede descargar sus resentimientos contra su marido, buscando la excusa de este problema en la formación y educación del hijo. Así como si muchas veces nada tiene que ver. Los comentarios de las mamás en esas ocasiones no tienen nada que ver con la ocasión, sino un resentimiento que ella tiene. Y viceversa también se da. Nada tiene que ver lo que el papá le va a decir, pues simplemente pues es su oportunidad para descargar, ¿sí? Y mientras tanto lo único que han hecho es socavar por completo la jerarquía familiar y el orden, la armonía, y acaba todo en un caos. No se permitiría eso en cualquier otra organización. En un trabajo jamás inmediatamente. No se permitiría eso. Suspensión Okay. De hecho, antes mencionaste una escena de la película Master and Commander. Sí. Master. Sí. De Russell Crowe. ¿Cómo se titula en español? Le pusieron Capitán de Mar y Tierra. Capitán de Mar y Tierra, sí, la más lejana del mundo, la costa más lejana del mundo. Pero sí, Capitán de Mar y Tierra. Ok. Me acuerdo un marinero choca, está en el barco, ¿cómo se llama? La cubierta y choca a propósito con un oficial y el oficial no le dice nada y el capitán lo vio inmediatamente, llamó la atención al marinero, le mandó a castigar y luego en privado llamó la atención al oficial por no imponer su autoridad, pero no lo hizo delante de los hombres de la tripulación, sino que lo hizo en privado, precisamente para no restar la autoridad
a los hombres. O sea, la cadena de mando es lo que mantiene el orden. En cualquier organización, acabas con la cadena de mando. Si el papá socava la autoridad de la mamá, y la mamá es la que más tiempo pasa con los niños, ¿qué disciplina van a recibir los niños? También lo he visto, o sea, llega el papá y trae, y en terapias de familia que he tenido que administrar, y me describen, bueno, pues sí, llega el papá, no ha visto a los niños y vea cosas, inmediatamente critica a la mamá delante de los niños. Entonces, ¿cuál es la idea con la cual se quedan los niños? Ah, pues a mamá no hay que respetarla. Y entonces, ¿qué pasa? Si la mamá es la que más tiempo pasa con los niños, pues ¿qué respeto la van a tener? No hay respeto, no hay disciplina, que hay más desorden. Ok, F. ¿Cuántos padres latinos se hubieran impuesto a sus hijos de esta forma? ¿Cuántos hubieran simplemente aceptado el derecho de su hijo de irse de la mesa sin pedir permiso? ¿Qué opinan ustedes? Comentábamos también, Shoda, que en esta situación a la gran mayoría se hubieran violentamente, tal vez pero no hubieran solucionado nada. Simplemente hubiera sido una explosión emocional para aliviar sus frustraciones personales de forma violenta con el hijo, pero sin formación. O muchos de ellos, como comentaba el señor López, ni se hubieran molestado. Requiere esfuerzo en el aspecto de darle una enseñanza y explicarle por qué se le aplica el castigo y por qué se le está diciendo esto. A muchos les daría hasta flojera simplemente, y mejor lo dejarían o ignorarían. Es como una manera de evadirlo, ¿no? De un poco. O sea, También, es una persona. No entiende. Pues sí, pero nunca le dice. Sí. A propósito de esto, me llamó la atención ayer una pregunta que hizo una compañera aquí durante la iniciación, durante la entrevista, al final de la entrevista, sobre una parte de la iniciación de Jacob, de mi hijo, en la cual se le dice que tu primera tarea, tu primera obligación es cumplir con los requisitos ganarte el derecho del nombre, ¿no? Ganarte, sí, el derecho de tu nombre, cumplir con eso. O ganarte, sí, ¿dónde está? Ahí lo tengo a mano. A ver, ¿qué es lo que puse aquí? Tu primer gran desafío en la vida es ser merecedor de tus nombres. Ahí. Entonces, al compañero le sorprendió eso, le llamó mucho la atención, porque normalmente se habla mucho de los derechos de los hijos, de los niños, pero no se habla de sus obligaciones. Y pues si a los hijos se les cría con la idea de que tienen derechos pero no tienen obligaciones, ¿okay? ¿Qué tipo de ciudadanos van a ser? ¿Qué tipo de adultos van a ser? ¿Qué tipo de padres van a ser? ¿Sí? No se les inculca la idea de que también tienen obligaciones. ¿No? Pues ¿qué tipo de sociedad va a ser? Una sociedad donde domina la anarquía, donde domina la corrupción, donde nadie es responsable, donde no hay conciencia social, donde hay solamente impunidad. Sí, porque nadie tiene obligaciones. Todos piensan que tienen derechos. ¿Sí? Donde domina el egoísmo y el egocentrismo. Donde no hay empatía ni simpatía por nada ni por nadie, salvo por sí mismos. Mucha autocomiseración, mucha autolástima. Ese es el tipo de sociedad que va a dominar. Comentario, me viene a la mente un comentario que hizo el presidente Kennedy, JFK. Dijo, no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregunta lo que tú puedes hacer por tu país. ¿Okay? Ese tipo de pensamiento no encaja en un país hispano.
¿Por qué? Porque todos están pensando en sus derechos, pero ¿dónde están sus obligaciones? ¿Y qué pasa cuando somos una sociedad donde todos insisten en sus derechos y nadie es consciente de sus obligaciones? ¿Cómo vamos a levantarnos? De hecho, en medio milenio no nos hemos levantado. No es sorpresa, y pasarán otros 10 milenios, si todavía existimos, y no nos habremos levantado. ¿Okay? Sin obligaciones. ¿En qué consiste la heroicidad? Sino en alguien que asume como obligación personal el sacrificio por el bienestar ajeno. ¿No? ¿Okay? Obligaciones. Mandela, cuando habla de su infancia y cómo se crió, desde muy pequeño se le inculcó la idea de que él tenía obligaciones. Era uno de los hijos de las muchas esposas de su papá y él tenía que ocuparse, planchar y preparar la ropa de uno de sus hermanos mayores, que era el príncipe heredero o algo, no me acuerdo los detalles, pero y lo desempeñaba lo mejor que podía. ¿Sí? Tocando Mandela, el último filme, Largo Camino a la Libertad, cuando su madre menciona quién se encargara de sus hijos. Quién se encargará de sus hijos, de su esposa, te das cuenta. Le recuerda sus obligaciones. Y su punto es, pues yo tengo mi país. Tengo como obligación mi país. Mi país es mi obligación, dentro del cual están mi esposa y mis hijos. Y se muestra que le duele. Pues sí. O sea, le duele, porque es muy consciente de lo que va a suceder, pero por encima de su bienestar personal y emocional, aún así decide cumplir con sus obligaciones, que él mismo sea sea adjudicado. Sí. Entonces, eso es lo que pasa, sobre todo en la familia latina, los niños y sus derechos y sus obligaciones. ¿Cuáles son sus obligaciones? Bueno, eso es obvia la respuesta, pero ¿cómo es posible de que alguien entienda de que el nivel de sus derechos es por el nivel de sus obligaciones? Pues tiene que ser formado así. Okay. Tiene que entender para empezar, tiene que entender que no todas las culturas son equivalentes, dejémonos de iguales. No todas. Igual que en el tablero del ajedrez, ¿qué prefieres tener? ¿Dos reinas o 2 torres? 2 reinas. 2 reinas. ¿Y qué prefieres tener? ¿2 reinas o 2 alfiles? 2 reinas. 2 reinas. Sí. ¿Ok? O sea, no todas las piezas son iguales. No todas las culturas son igualmente adaptadas para lograr un bienestar socioeconómico dentro del ambiente político y económico del siglo XXI. Hay algunas culturas que simplemente son inferiores a otras. ¿Ve? Hay que aceptar eso. Sé que eso le fastidia a la gente, comparaciones odiosas, pero son el pan nuestro de cada día. Siempre estamos haciendo comparaciones. ¿Okay? ¿Quién no preferiría tener un Audi a tener un Seat, por ejemplo? ¿Okay? Por favor. ¿Okay? Entonces, hay culturas que son Audis y Volvos y hay culturas que son Renault. ¿Okay? Y hay culturas que simplemente son patinetes. ¿Okay? ¿Y qué? Porque simplemente no son adaptadas al ambiente político, económico del mundo del siglo XXI. ¿Cómo es la formación de los ciudadanos en esas culturas, sí lo voy a decir, superiores? ¿Okay? La gente entiende que tiene obligaciones. Hemos comentado anteriormente, estaban comentando, por ejemplo, la idea de la limpieza en la calle.
¿sí? Se nota el nivel de conciencia social es directamente proporcional a la basura que encuentras en la calle. ¿Ok? Una cultura superior van a sentir que su sociedad es un reflejo de sí mismos y viceversa, y entonces no van a tirar la basura en la calle, que van a molestarse o a guardarse en el bolsillo o poner una bolsa propia o a esperar a que encuentren un basurero, pero no lo van a tirar simplemente a la banqueta. ¿Okay? Una cultura inferior, sin conciencia social, simplemente ahí lo tira. Y ya. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no sienten que tienen obligaciones con nada ni con nadie. ¿Cuántas veces he visto en México personas que estacionan su carro, abren la puerta y tiran toda la basura que tenían dentro, ¿okay? A la calle? Cierran y se van. Vienen del otro lado, por cierto. Vienen del otro lado, el otro lado no lo hacen porque es un multazo. ¿Ok? Vienen del otro lado, o sea, guardan su basura y la traen para acá. Viven aquí, trabajan allá y traen su basura y no pueden ni siquiera molestarse en esperar a ir a su casa. No. Estacionan en la calle y ala. ¿Ok? Ese es el nivel de su cultura social, ¿mira? Y eso de con más obligaciones te ganas el derecho, creo que en Estados Unidos se ve con with great power comes great responsibility. Como comics. Spider-Man, tío Ben le dice a Spider-Man. Sí, se les enseña. Pero volvemos al concepto de la heroicidad, que vendrá en forma de cómic en Estados Unidos, pero por lo menos está ahí, ¿no? Batman en el Batman Returns, ¿no? Es el primero. ¿Cuál es el primero de esta nueva serie? Batman Returns. Batman Begins. Batman Begins. Ok, es parte de esa organización que le entrena de ninja y luego van a destruir Gotham y él dice no. O sea, es mi ciudad y él toma la responsabilidad de enfrentarse con los malos. Pues ahí está. O sea, eso es un concepto recurrente en la figura del héroe. Esa conciencia de que tiene obligaciones. Y no solamente con sí mismo, sino con las personas con las cuales él siente una relación, una identidad, que están bajo su protección. ¿Sí? Obligaciones, no solamente derechos, ¿no? Pues simplemente, nada relevante, pero volviendo al tema de la basura, porque toda esa gente que va aquí al otro lado no puede emular el orden, si van y vienen, ya que se transcultura, ¿por qué no se puede emular? No se identifican con ellos, no se identifican con esa cultura. Van allá para trabajar. Pero, mira, ¿cuántos siglos lleva un México independiente? 2, ¿no? 2 siglos y un poquito. Sure. Un México independiente compartiendo frontera con un Estados Unidos independiente. Bueno, desde que Estados Unidos se apoderó de la mitad de México, después de Texas, 1848, ¿sí? Sí. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿sí? Sí. Pues siglo y medio, un poquito más, ¿no? Y uno, si siguiéramos las leyes de la física, según el cual cuando hay dos fluidos de diferente concentración separados por una membrana permeable, o sea que puede pasar, que se nivelan se nivelan las concentraciones. O sea, si tengo agua aquí, pura, y tengo agua salada aquí, y están separados por una membrana en la cual las moléculas pueden traspasar, pues con el tiempo naturalmente se van a igualar, eso es osmosis, se van a igualar las concentraciones. Un principio de la física que opera en nuestros cuerpos constantemente. ¿Okay? Ya lo veremos más adelante en el programa de ciencias. ¿Okay? Y sin embargo, la frontera es muy permeable.
La frontera de San Isidro es la frontera más transitada del planeta, entre dos países, del planeta, ¿ok? A diario, más transitada del planeta. No hay otra frontera en el planeta donde hay más tránsito, ¿ok? Que entre esa frontera, diariamente, la gente que pasa y igual. ¿Ok? Bien, y sin embargo, ¿se han nivelado los niveles socioeconómicos de ambos países? No, ok. Porque la barrera no es física, la barrera es mental, es cultural. ¿Ok? Uno pensaría que estando al lado de la superpotencia, pues se hubieran robado toda la tecnología. O sea, Pues sí. si pusieran a Japón aquí al lado, pues no quedaría nada nuevo en Estados Unidos. Estarían vendiendo a Estados Unidos banderas de Estados Unidos. ¿Okay? Los americanos estarían importando banderas y de todo de los japoneses. ¿Okay? Y sin embargo, pues no hay una transferencia con todos los mexicanos que viven allá. Dinero fluye, pero ideas, formas de ser y de estar no fluyen. ¿Okay? Porque la barrera es cultural. ¿Okay? Por eso no se identifican. Y pues vemos tremendas diferencias. Mencionado, los héroes son los superhéroes, son una parte integral, indispensable, o sea, de la cultura americana. Te crías con eso, la idea esta de con grandes poderes vienen grandes responsabilidades, pues lo llevo oyendo desde que veía Spider-Man, 4 años creo que salió, el primer, sumamente antes, pero que yo me acuerdo, los 4 años ver Spider-Man y le dice su tío Ben, cuando se está muriendo, con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Eso es algo que es parte del acervo cultural americano. ¿Hay algo parecido en el acervo cultural latino? Nada. Incluso para español tendría que echar mano al poema del mío Cid, de hace siglos. Porque ya con el Quijote esas ideas se vuelven una risión, se vuelve al cómico. Bueno, Quijote piensa eso. Quijote piensa que como caballero andante tiene grandes responsabilidades, grandes obligaciones, y se ríen de él. ¿Sí? Pues la idea de que los niños derechos, pero no tienen responsabilidades, no tienen obligaciones, pues va a la par con la falta de heroicidad de nuestra cultura. ¿Sí? Sí, sure. Continúo. ¿Cómo hubiera sido la reacción típica de un hijo latino ante la orden de su padre? Hubiera volteado a ver a la mamá como diciendo, hey, ¿por qué no me sales a la defensiva? Exactamente. Me hubiera mirado a la mamá por sí, que le escudara, que le solapara. O le hubiera reclamado, pues si tú nunca estás aquí. O el papá, o digo, el hijo hubiera tomado la actitud de negativista desafiante. Exacto. ¿Cuál es el resultado de la falta de comandancia en las familias latinas en cuanto a la calidad de los hombres que forman? Pues hay que salir a la calle y verlos. Ahí está. ¿Cómo se llamaba? ¿Hermenegildo? Lumbercindo. Ahí está. Bueno, ese es solo un caso, pero en cuanto a podemos, en vez de calidad, podemos también dar un ejemplo de falta de calidad. Y al hablar de falta de calidad, pues en esto, si nos vamos por números que no mienten, pues ahora las estadísticas, jóvenes criminales de 12, 13, 14 años, y están llenando las filas de narcotráfico, también cometiendo crímenes, asesinatos ya también, debido a las disfunciones familiares. Las cárceles ya no simplemente están de 18, 19, sino ya cada día más jóvenes de menor edad están teniendo conductas criminales violentas.
Ujú. Y ese es un estado que se nos muestra la falta de la calidad paterna y la disfunción familiar también. Obesidad, alcoholismo, drogadicción, narcotráfico, ninis Ninis ni trabajan ni estudian, no hacen nada. que teniendo la oportunidad, ¿no? Sí, 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 teniendo sí. la oportunidad, ni trabajan ni estudian. Pues hay y pues educación, ahí está, pues simplemente en qué lugar estamos en el mundo y pues ahí se ve. Pues sí. Ahí se ve. No hay disciplina, militares que violan mujeres, militares que trafican, Pues sí. militares que oyen Digamos, narcocorridos. policías, y corrupción. Tercer mundo. Eso no implica que no existan esas cosas en el primer mundo, pero estamos hablando de porcentaje. Bueno, ¿cómo era el control emocional del padre? ¿Fue abusivo en algún momento con el hijo? Pero bueno, volviendo a la pregunta anterior, también nuestro concepto de lo que es ser hombre como cultura. Pues yo, francamente, si lo pensamos, es difícil llegar a un acuerdo, a una idea clara de en qué consiste la hombría dentro del contexto de esta cultura. Por lo regular, siempre desde décadas atrás, siempre se tiene el contexto de ser hombre, es tener muchas mujeres, que toman Ok. más. Tomar mucho, ser mujeriego, ser mujeriego, bebedor, vividor en general. Ajá. Sí, Ajá. Don Juan. Tenorio. Tenorio. Sí, Don Juan Tenorio. Ser despilfarrador con el dinero. ¿Sí? Cuando lo tienes lo gastas. Ser muy hablador, o sea, bravucón. Ajá. Muestra Desafiante. Nada disciplinado. O sea, no veo algo positivo, pues. Pues las estadísticas lo dicen todo. Ujú. ¿Ok? Y claro, las estadísticas se refieren a poblaciones, no a individuos. Pero las ciencias sociales se basan en poblaciones, no en individuos. Lo que importa a nivel nacional es la población. ¿Ok? Mandela no hubiera podido lograr nada sin la población que la apoyara. Gandhi no hubiera podido lograr nada sin la población que la apoyara. ¿Ok? Quiere dar su propio seminario. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para los que se ofendan por mis críticas, pero me baso en evidencias y en hechos empíricamente comprobables. ¿Cómo estamos comparados con otros países cuyo nivel de vida, seguridad, etcétera, es muy superior? ¿Ok? ¿Cuáles fueron las actitudes y las expresiones faciales corporales del hijo antes, durante y después de su ubicación por parte del padre? Mencionamos yo que sí tenía berrinches emocionales. Su actitud era si no pasivamente desafiante ante la mesa, pero sí era obvio que carecía de control emocional. Estaba haciendo berrinches. Era una forma de mostrar su frustración haciendo sus berrinches en la mesa y como la comida y todo no podía controlarse. Y mencionamos el papel que desempeña también el padre porque lo ubica inmediatamente, o sea, su forma de hablar y todo su tono de voz, y cuando le grita ya inmediatamente se ponen firmes y se ubica. Entonces el hijo demostró exactamente por qué el comandante en la academia le reprobó. Sí. Es decir, tus calificaciones físicas son excepcionales, pero mentalmente no estás preparado. Sí,
¿En algún momento sintió el padre intervención de la madre o falta de apoyo total por parte de la misma? Pues ya hemos dicho que no. Finalmente entendemos por la escena exactamente por qué fue aprobado el hijo y no fue extendido a Ranger. Pues sí. ¿Tiene alguna objeción sobre la conducta del padre o de la madre en este segmento? Bueno, Sí. Del padre, bueno, más adelante se ve, pero ahí no se nos alcanza, bueno, a mí lo que le menciona la madre más adelante es en su cuarto, ¿no? Oye, tu hijo requiere de un padre, no de un comandante. O sea, hay una cierta intención que ella le está comunicando, como que hay que mantener una cuerda media, o sea, ni tan rígida, ni tan débil. Entonces hay un término medio que él ya sabe la misión que tiene para su hijo y las obligaciones que tiene que tener su hijo, pero no tiene esa conexión con su hijo, o sea. Ok, bien, pero ¿eso qué tiene que ver con la escena? Creo que llega con creo que es una acumulación de cosas que él no ha hecho antes y ha llegado hasta ese punto de tener esa rigidez, de no hablar las cosas, pues. Lo que, bueno, no es que esté en desacuerdo en este con caso, el Bonnie, método. con la imposición y con el imponer, sino que lo que comenta es que le faltó a lo mejor equilibrar eso con un poquito de sensibilidad, porque lo ve como muy frío, como que ese es el punto que tiene. O sea, como una conexión, o sea, se ve que, o sea, él llega del trabajo, pero se ve que no hay esa conexión atrás, pues se ve ahí un cierto vacío. Ok. Como que parece un trato entre soldados en vez de un trato entre padre e hijo, que sigue siendo una figura de autoridad grande, pero no es lo mismo el trato entre un comandante supremo y un cadete que el trato entre un padre y un hijo. Bueno, un comandante supremo no estaría sentado comiendo con un cadete. Eso es lo que Pero- he mencionado. No es un muchacho cualquiera. O sea, si el padre fuese militar y el muchacho no, o sea, si fuera un chaval que tuviera una preparación académica o cualquiera, pues sería una cosa. ¿Ok? Pero el caso es que el chico ha ido a una academia militar. Entonces, ambos comparten un protocolo. ¿Sí? Es igual que mi hijo y yo. Seremos padre e hijo, pero compartimos un protocolo marcial. Y ese protocolo está presente 24/7. No es un protocolo cualquiera. Entonces, ese protocolo es una parte inherente a nuestro trato. ¿Verdad? Bueno, lo mencioné más adelante en otra pregunta, pero sí, o sea, estoy completamente de acuerdo, pero ya más adelante se ve que el chico tiene problemas con un estrés por supuesto. Traumático. O sea, es un soldado que ya vivió antes de la guerra un estrés postraumático y no se ha configurado esa parte. Entonces, el hecho de hacer cimentación en algo que no está bien estructurado, pues se va a caer tarde o temprano. Entonces, Sí, eso es cierto, pero vuelvo a la interacción en sí. O sea, en la mesa en la cual me puedo ir, la actitud que él tiene, conociendo padres militares, bueno, mi padre todavía vive, militar, no se me hubiera ocurrido a mí haberle respondido, haberle preguntado, a ver esa actitud con mi padre, ni se me hubiera ocurrido. O sea, desde mi punto de vista, teniendo un papá militar, me fascina la paciencia que tiene su padre con él, francamente. O sea, la reacción típica hubiera sido mucho más enérgica, sino brutal. Pero claro, nunca lo hubiera hecho, porque entonces, dado todo ese contexto,
resalta la forma en la cual se contiene el comandante Rage con su hijo y solamente le denied. A lo mejor por su esposa que está delante. Creo que es por su carácter, simplemente por su carácter. Sí, es su carácter, más que nada. No todos los militares tienen ese nivel de zen general, lo aseguro. O sea, sí. Hay una película que se llama Jack Reacher, creo que es con Tom Cruise. Sí. Ajá, sí. Y hay una parte donde va con Robert Duvall en su tienda de rifles. Ajá. Y le dice, pues yo estuve en el ejército y que quién sabe qué. Entonces, ¿tu padre, entraste o tu padre era militar? Luego, no, mi padre era militar. Entonces eres mitad humano. Se me acuerdo esa película, sí. Ajá. Mayra Senpai de una observación que dijo que al parecer Kitai, cuando está en la academia sí sabe ser soldado, pero no está incorporado. No lo tiene su incorporado porque se comporta diferente en casa. En la academia, Sí, es cierto. Mayra Senpai me mencionó eso, sí es cierto. O sea, en la academia sabe cómo ser soldado y todo, pero en casa como que no sabe adaptarse. No sabe cómo. Bueno, ya sabemos que tiene un problema con figuras de autoridad y siguiendo las reglas, pero como que no sabe adaptar eso en casa. Pues, como mencionó Goni Senpai, el chico trae un estrés postraumático desde prácticamente bebé, ¿no? ¿Cuántos años tendrían esas? 4 o 5 años, como mucho 8, que ve morir a su hermana delante de él, eso es brutal. Sí, ¿qué sentimiento provocará en Kitai esa actitud? Porque es un respeto, ¿no? Es un respeto. Y aquí son dos cosas. Por un lado, yo pudiera mencionar que puede haber diferentes niveles o calidades de disciplina o de un disciplinador, ¿no? En cuanto a que alguien que le comente a su hijo, no te vayas, siéntate, o sea, así le dice. Alguien que lo hace con un tono más fuerte, a un tono como el de la película, ¿no? Que es así como bien directo y con la voz alta y con energía y ¡pum! Así, no, siéntate, o sea, directo, ¿no? Como si fuesen diferentes calidades de efectividad y de contundencia en la actitud. Y en este caso, pues, es una forma pues, muy contundente, muy extrema, pero muy contundente, pues. O sea, no es efectiva, no hay manera de que el hijo se le revele, ¿no? O sea, es ¡pum! Contundente y por un lado eso, y por otro lado, qué sentimiento se provocará en Kitai. Es una especie de miedo, respeto, ambas, pero que es necesario que haya eso para que se dé este proceso de formación, porque si no se da esa dureza, como usted lo mencionaba, pues no se forma el ser humano como el Kitai que ellos quieren formar, ¿no? ¿Qué sentiría en ese momento? Sí, por un lado es terror. ¿qué es? Terror. Bueno, y ya que comenta eso, y es importante si hace sentir terror de pronto al que se está enseñando o disciplinando. A veces. A veces es importante, o sea, ese es el punto, tener ese atributo propio para hacer sentir eso a la persona que se está disciplinando, ¿no? Y ser casi contundente. Y sí, saber que sí, que hay una especie de temor, de miedo y que no es malo que de pronto el hijo pueda sentir eso, porque es lo que muchas veces se condena, ¿no? Como que es que te tiene miedo. Como que si eso no es la manera de disciplinarlo. Bueno, tú tienes una pregunta. Sí. Por ejemplo, sí, también opino, pero siento que al padre le falta esa. De hecho, ahorita lo mencionó, esa dureza más
más instigadora de encerrarlo en un cuarto y quebrarlo, o sea, quebrarlo en ese momento y ahí hacer la conexión, o sea, romper todas las piezas que tiene por dentro y aplastarlo, o sea, esto, y ¡pum! Pero es que no sabe. O sea, él simplemente no sabe. Lo único que sabe, lo único que es obvio, es que este muchachito se le está subiendo. Y él trata de razonar con él, pues mira, si te reprobó es un buen hombre, si te reprobó no estabas preparado, eres muy joven, pues el año que viene. ¿Okay? Él trata de razonar. Y el chico pues baile, como mencionabas tú de la serpiente cascabel, le tira la piedra, pues él está ahí, corrí más rápido que tú. O sea, se le está encarando, le está desafiando a él personalmente. Que le dice, he reprobado, o le pregunta, oye, ¿qué tal tus pruebas? Y luego otra vez, no más, ¿qué tal? Reprobé. Ok, bueno, eres joven, tal, ok. Bien, no hay problema, no hubo bronca, el papá, pues, muy comprensivo, ¿no? Ok. Uno esperaría que para el padre, siendo él lo máximo, que su hijo reprobara, pues, es una, pues claro, una vergüenza personal, ¿no? Pero no lo toma así. Dice, bueno, pues, ok, él es él, yo soy yo, y parece ser que ya está compensando, ¿sí? De alguna forma entra en factor, porque si no, pues todo papá que se ha destacado en un campo y en una disciplina que un hijo o una hija sin la misma disciplina se mide a sí mismo por el éxito o el fracaso de su hijo o hija. Eso es normal. ¿Okay? Pero no, lo toma así muy, ok, pues no te preocupes. Pero el hijo no está contento con ello. O sea, el hijo en realidad no está contento con sí mismo, pero quiere transferirlo, hay una transferencia, quiere transferirlo al padre de alguna forma. Que yo no estoy molesto y te voy a molestar a ti. ¿Ok? Ahí se calla, etc. La mamá como que, wow, ¿dónde va esto, muchacho? Hasta que el hijo, pues más desafiante, ¿me puedo ir? ¿Qué dijo? Me voy a mi cuarto. Sí. ¿Qué dijo exactamente? Me voy a mi cuarto. Me voy a mi cuarto. Y el papá ahí le dice, ¿me lo estás preguntando o me lo estás diciendo? ¿Puedo irme a mi cuarto, señor? Denegado. O sea, Sit down. Sí, ¿no? Sí. pues Sit down. en mi casa los hijos tienen que pedir permiso para levantarse de la mesa. No simplemente, me voy. No. Tienen que pedir permiso para o sea, y decir que simplemente anunciar que se van, ¿cómo que? ¿Qué? ¿Dónde salió eso? O sea, es otro desafío, o sea, le está provocando, él está pidiendo un enfrentamiento. No le queda más espacio al papá que ubicarle, ¿sí? ¿Ok? Y eso lo que hace, de hecho, es calma al hijo. Que le pone un alto a sus revoluciones mentales y emocionales. Ok, ya me ubico. Que luego no continuara, pues no sabe, por eso la mamá le ofrece la inteligencia, ¿no? Le da su debrief, o su brief de inteligencia. Mira, este es el modelo. Estas son las especificaciones del modelo. Ok, son así, está, ok. Esa es la configuración, ok. Y ya se va haciendo una idea, ok, de lo que tiene que hacer. ¿Sí? Pero cada uno va a dirigir de acuerdo a su carácter. ¿Okay? No hay un patrón que sirva igualmente para todos. Cada uno tiene su carácter y los hijos se van adaptando, o no solamente los hijos, los subordinados de cualquier líder se van adaptando al carácter del líder. No todos
no todos los estilos son iguales y el punto es, pues mucho tiene que ver con el carácter de la persona, su personalidad, su forma de ser. Y algunos pues con una cierta forma de ser más rígida, austera, son muy eficientes, y otros con ese mismo estilo son totalmente ineptos, y algunos siendo más suaves y eso son muy efectivos, y otros siendo igual así son totalmente ineficientes, ¿sí? Pero tarde o temprano, sobre todo en hijos de esa edad, les tienes que ubicar, ¿sí? O sea, se te suben, pues tienes que de alguna forma pues recordarles quién está a cargo. Pero es obvio que el muchacho ya tiene formación, debería saber mejor, sobre todo en presencia de su papá siendo el comandante supremo. Aunque francamente en las bases típicamente los hijos de los oficiales son los peores, son terribles los hijos de los oficiales, porque como se aprovechan del rango del papá, ¿sí? Para salirse con las suyas, el hijo del comandante, eso sí, pues, casi suele ser, siempre es un borracho y un bueno para nada, ¿okay? Pero el comandante nunca está, etc. Muchos problemas en las familias militares típicamente. Pero bueno, en este caso, el chico va a la academia militar, entiende o debería entender que es su padre, pero no, en realidad no ha conectado la idea de su papá con la del comandante. Lo vemos más adelante en la escena cuando el amputado le quiere saludar a su papá y el chico se queda así como, wow, o sea, viendo el respeto que tiene esta gente por su papá, él se sorprende. No había visto a su papá por lo que es, sino simplemente por papá. ¿Sí? Pienso. Ok. Entonces continuamos con algo más de esta serie de puntos. Ah, sí, Fausto Senpai tenía la mano. Solo iba a mencionar, Shoei, que la expulsión de Kitai fue enteramente por sus propias deficiencias y no porque el padre le haya regañado por ninguna cosa. De hecho, el padre lo había tomado de una manera bastante bien, hasta que Kitai fue el que cometió las infracciones, indisciplina. Creo que no quería la condescendencia, lo que él interpretaba por la condescendencia de su papá. Creo que él lo que quería era un regaño por parte de su padre. Creo que él se sentía fatal por haber reprobado, y el que su papá lo tomara así tan suavemente y no le regañara era el colmo para él. Él necesitaba que su papá le regañara. No quería ver una emoción de parte de su papá. Sí, quería una forma de desahogarse, un regaño, algo. No sé, lo peor es que mira, pues está bien. O sea, más o menos como él lo toma es que mi padre no me piensa capaz de haber aprobado, y entonces pues ni se molesta de que haya reprobado, porque no piensa que soy capaz. De todos modos me ve como un inútil, o sea que pues no espera nada más de mí. Y a lo mejor por lo que pasó con su hermana lo piensa. Más adelante lo vemos en la película, o sea, piensa, me culpas, él cree que su papá le ve como un inepto. ¿Okay? Entonces es el colmo que el papá le dice, bueno, está bien, hijo. Ya, sí, ya, sí. ¿Sí? O sea, no es que su papá tenga expectativas excesivas, sino interpretó la paciencia y comprensión de su padre como una falta de expectativa. ¿Sí? Y eso pues le indignó más, o sea, que mi padre ni siquiera le molesta que repruebe. No le importa. ¿Ok? Y pues provoca. Sí, lo que quiere es atención. Lo que quiere es una evidencia de que importa. De que es importante. De que merece
una emoción por parte de su papá más que, bueno, pues el año que viene harás mejor. ¿Sí? O sea, el papá le pudo haber preguntado, bueno, ¿y por qué? ¿Y qué es lo que te faltó? ¿Y cómo te sientes? Y en vez de simplemente, bueno, está bien el año que viene, muchos hubiéramos dado miembro por una reacción así de nuestros papás, pero para el muchacho, pues para él, él vive con la falta o la idea de que la falta de expectativas por parte de su padre. Como que también quería feedback o algo así. Sí, que le importara, que le impactara al papá, que él espera, dice, pues, anterior le dice al director del programa, no, viene mi padre, hoy viene mi padre, o no sé, hoy o mañana, no me acuerdo bien. Sí, Ya llega esta noche. Ajá, mi padre, y es muy importante que yo apruebe. Saluda a tu padre de mi parte. O sea, él está consciente, debería ser importante. Y para que el papá solamente le diga, pues, o sea, el papá quiere ser comprensivo y sí, y tal, pero el hijo no lo toma de esa forma, lo toma como, ni siquiera le importa lo suficiente como para molestarse por haber reprobado. No valgo ni eso en sus ojos. ¿Sí? Entonces la reacción del hijo, papá pensando que estaba haciendo lo mejor, conteniéndose, pues pecó por insuficiencia, se quedó corto. Los dos están todos lados, Pues sí, está entre hombres este papá todo el día, que sabe él de la psicología de adolescentes. ¿Sí? Ok. ¿Algo más? Venga, tenemos hora y media para terminar esto. Comenten sobre el siguiente texto, sobre la etimología y significado de la palabra disciplina. Venga, solamente que no lo vamos a leer, díganme sus comentarios de una vez. Señor López. Rápidamente. Bueno, menciona el párrafo que disciplina originalmente pues viene de la etimología de latín y que era un instrumento de cáñamo, una especie de soga rústica con la cual azotaban a alguien que estaba siendo enseñado o a alguien que no seguía una conducta a la cual se le pedía o un tipo de comportamiento. Y cómo toman esa instrumento como analogía y se cambian después a una especie de aplicación de actitudes para formar a alguien. Como en este caso el comandante con el hijo cuando le dice denegado, ¿no? O sea, ahí es como si, vamos a poner, antes hubiera sido el látigo que le pega y... Es un latigazo verbal, ¿no? En este caso es un latigazo verbal, exactamente, ese es el punto, pues no es un instrumento físico de castigo, sino que viene de una personalidad, de una actitud en la cual estoy aplicando disciplina para que haga lo que te estoy diciendo, ¿no? Y se impone. Y esta parte pues se mira muy marcada en la película con el comportamiento del padre, la manera como lo forma. Y por otro lado tenemos, nos llamó la atención cómo esa disciplina puede convertirse en lo que viene a ser la autodisciplina, cómo uno puede a sí mismo obligarse y darse esos látigos también mentales para seguir un comportamiento específico, para hacer una acción que a lo mejor no tengo ganas de hacer en ese momento, y cómo uno mismo se puede tirar ese látigo mental, ¿no? Para obligarse a hacer las cosas aunque no tenga ganas y a pesar de ello hacerlo, ¿no? Entonces nos parece que es un concepto muy clave, muy importante, Choy. Me llama la atención que ponen aquí que Mamba es la disciplina de la disciplina. ¿A qué se refiere con Mamba es la disciplina de la disciplina? ¿Y qué opina de eso? Pues
tienes que aprender la esencia de la disciplina, en qué consiste, ¿sí? La disciplina de aprender a aplicar la disciplina. ¿No? También sobre cómo transmitir la disciplina, Shoy. Pues sí. La disciplina de aprender a aplicar la disciplina, o sea, formar líderes. Hay una disciplina en entender la disciplina, en aplicar la disciplina, en aprender la disciplina, en desarrollar una disciplina. Ahora mismo, para los cursos que estoy preparando para impartir aquí, tengo que recurrir en diferentes disciplinas, unos cursos de las ciencias, física, química, biología, astronomía, geología, integrado. Cada uno tiene son disciplinas diferentes, o sea, tienen su vocabulario, su paradigma diferente, su forma de pensar, su tipo de experimentos, los problemas con los cuales se encaran, etcétera. Son por eso disciplinas diferentes, formas de imponer un orden de conducta y de pensamiento, sobre todo en la mente. Pero con la disciplina de disciplina me refiero a la disciplina que consiste en dominar diferentes disciplinas y también pues enseñar cómo dominar diferentes disciplinas, el disciplinarse a entrar en disciplinas diferentes. ¿Okay? Otro de los cursos es de antropología cultural, cultura e identidad. Y es otro tipo de disciplina. Y otro es de historia, otro tipo de disciplina. Uno podría pensar que la academia, no, es muy diferente estudiar historia que estudiar antropología, sociología, que estudiar física, matemáticas. Son cosas muy diferentes, son disciplinas muy diferentes, formas de pensar, herramientas diferentes, ¿okay? Y el disciplinarse para incorporar en uno mismo diferentes disciplinas en sí es una disciplina. Las artes marciales, cada una de ellas son diferentes disciplinas, los rigores, lo que se exige del cuerpo, la forma de pensar, son diferentes. Sin disciplina no se pueden lograr metas, obviamente, ¿no? Es algo indispensable para llevar a cabo cualquier diligencia que se ponga alguien en una organización o una persona. El que no tenga disciplina el que no se somete a la disciplina no logra nada en la vida, y el que no tiene autodisciplina jamás será nada en la vida. No eres nada, sin autodisciplina no eres nada, sin disciplina no harás nada, no lograrás nada. Entonces la disciplina es como disciplinarte a adoptar diferentes disciplinas. Como que tiene que desarrollar una especie de esquizofrenia de hablarse a sí mismo, ¿no? O sea, de decir qué estás haciendo en este momento, o sea, en qué punto esto te va a servir a hacer tus metas, o sea. Esquizofrenia es una palabra un poco fuerte, pero... Sí, pero, o sea, es que existe porque existe como otra persona diciendo, ¿qué estás haciendo? O sea, Acordaros de lo que estábamos hablando esta mañana del chamanismo, ¿no? De los animales de poder, ¿sí? El maestro chamán es el maestro de los animales, en el sentido de que el maestro chamán puede transformarse en diferentes animales de poder. ¿Qué significa eso? Pues puede elegir a su conveniencia o dentro de lo que es apropiado en el momento de una variedad de
de formas de ser y estar. ¿Sí? Tiene esa... hablamos de animales de poder, pues el lobo como animal de poder y todos los atributos, todas las características que se le atribuye al lobo en una cultura dada son diferentes a las que se atribuyen al carcayú, o las que se atribuyen al oso, o las que se atribuyen al águila, etc., ¿no? Y el chamán, el maestro de los... A ver si lo encuentro, la imagen. Se supone, la idea es que Ya sé cuál quiero. se puede... Quiero poner el chamán que tiene figura de lobo. ¿Dónde está? Se llama The Sorcerer. Eso lo puso la mente del guerrero iluminado. Sí, ¿verdad? De Lascaux, ¿dónde está? Aquí hay diferentes representaciones, pero una que quede, a ver si esta queda clara. Abrir en ventana nueva. No, esa no me sirve. Abrir en pestaña nueva. Perdón, a ver si encuentro, no sé si lo veis, si vais a arte rupestre, el brujo de creo que es de Lascaux. Lo que veis es una de las expresiones artísticas más antiguas de la humanidad y se interpreta como un chamán, maestro de los animales, en el cual pues tiene cuernos de reno, una cola, si me acuerdo, de león. Está compuesto de diferentes, pero es un antropomorfa. O sea que esta es una pintura real, como rupestre. Sí. Hay diferentes representaciones, pero sí, es en la cueva. Entonces, yo estoy poniéndolo ahí, si lo tengo aquí. Un momentito. Los chamanes de la prehistoria. Un momentito. Que lo encuentre. Estaba comunicando ahí, estaba hablando con Mayra Senpai y con Lourdes acerca de tantas cosas que todavía no he compartido y pues... Y quedamos que para este año íbamos a... el tiempo... Ajá, sí, claro. El tiempo corre. Para enero. Y siguiendo con el comentario que se está haciendo de Leoni, ¿quién es el que no quiere? ¿Quién es el que sí impone? O sea, él está comentando, ¿no? Pues de pronto como que a lo mejor tiene que hacer algo, pero como que hay algo que no quiere hacerlo, pero hay otra parte de uno que dice, es que tienes que hacerlo. Dentro de uno mismo están esas dos energías. ¿Quién es el que no quiere y quién es el que sí quiere? Pues... bueno, eso depende. Si quién eres está resuelto, ¿ok? Entonces eso ya, esa conversación ya no existe, ¿no? Algún día llegaremos a tratar la identidad luz, La identidad luz. A ver, háblame de la identidad luz. Porque no me acuerdo no me acuerdo en cuál de sus anotaciones, no sé si era en la bitácora o en en su nuevo libro, cuando está hablando con Jacob. Entonces ya no lo digo. ¿Y qué dice? Acerca de... No habla expresamente que todos tenemos la identidad sombra, pero también tenemos otra más poderosa, que es la identidad luz. ¿Eso dije? Eso escribió yo. Eso escribió. Sí. Ok. Ya a las 4 de la madrugada. Me da mi todo. Bueno, indudablemente si se opone la identidad al yo sombra, pues es nuestra identidad misión.
Entonces, si ya está resuelto el quién eres, ya no tiene mucho sentido mucho de esto de... No, ¿quién no quiere, es, quién no sí es quiere? quiero o no quiero. Bueno, está aquí en... ok, está aquí. No sé si lo podéis ver. Quizá peor que está una representación y está al otro lado la pintura real. Sí. Pero es una composición de diferentes animales en forma humana. La idea es que los animales de poder que tiene, ¿sí? Entonces, ¿qué implica eso? Pues implica que puede seleccionar las características que precisa para las circunstancias apropiadas. Para las circunstancias apropiadas. Flexibilidad, adaptabilidad, es muy importante. ¿Sí? Ok, de eso hablaremos en este programa de identidad. Sí, modelos, teorías de la identidad. Las teorías académicas, la verdad, son un lío, pero bueno. Es importante tenerlas en cuenta y referirse a ellas para ver cómo se ve la identidad desde la antropología, la sociología, la psicología, diferentes escuelas y teorías, y cómo se comparan a la nuestra perspectiva de identidad, la mía, pues la que yo he desarrollado y compartido con vosotros, la identidad misión, la identidad como un modelo imaginario que dictamina tu forma de comportarte, tu conducta, tu forma de sentir, tus emociones y tu forma de pensar. Ese sería la esquizofrenia, ¿no? Que comentas. Okay. ¿Qué es En circunstancias diferentes, ¿sí? Entonces, en diferentes circunstancias, esto es el modelo a seguir. Y lo que existe es la metaconciencia, ¿sí? Algo que se cultiva en mindfulness, en la mente Kaizen, de estar siempre pendiente de lo que estás haciendo, lo que estás sintiendo y lo que estás pensando y comparándolo con el ideal. ¿Estoy o no estoy? ¿Estoy o no estoy? ¿Estoy o no estoy? En este momento ¿estoy cumpliendo o no? ¿Sí? Con mi identidad, misión o no. Si estás totalmente comprometido, y no me refiero a como obligación, sino por convicción a tu identidad, misión, y hay una sinergia, una compatibilidad entre tu forma de ser y tu identidad misión, de forma que no hay una separación, sino que son una misma cosa, pues no habrá debate. El debate estará: físicamente puedo o físicamente no puedo. El debate no será: quiero levantar pesas, debo levantar pesas, voy a levantar pesas. No, el debate está: físicamente puedo o realmente estoy demasiado cansado y va a ser contraproducente porque voy a enfermar. El debate no es voy a salir debo salir a correr. El debate estará: me he lesionado el pie y me duele demasiado y sería una tontería salir a correr ahora porque lo único que voy a hacer es etcétera. ¿Me explico? Ya no es si tengo ganas o no. Ganas no entran en el... Porque ya es parte el de juego. él, Ya ya es un eres hábito. ok, ¿No? Sí. Ya vamos a poner, ya corre, ya hace pesas. Pues ya. haces lo que tienes que hacer, lo que quieres hacer, lo que tienes que hacer, lo que debes hacer es una misma cosa. No hay perspectiva ahí, es una misma cosa. La cuestión es cuál es lo más eficiente. En el momento dado las circunstancias, ¿cuál es lo más productivo? Sí. Que para eso es un proceso, Choda, porque primero
Y aquí es donde me parece muy interesante la disciplina. Cuando se llega a ese, lo que quiero hacer y lo que debo hacer lo mismo, pues ya digamos que de alguna manera se hace más fácil la vida, ¿no? Pero cuando lo que quiero hacer no es lo que debo hacer y tengo que usar la disciplina y la voluntad para obligarme a hacer lo que debo de hacer, ahí es donde entra la disciplina y como que entra esa voluntad y ese tengo que hacerlo hasta que se convierta en lo que quiero hacer y lo que debo hacer, ¿no? Entonces, esa parte me parece que es muy importante. Y usted ha comentado que en algún momento a veces ocupamos algo externo que viene a ser como la voluntad o viene a ser la parte disciplinadora que pone a uno a hacer ciertas cosas hasta que se hace parte de la persona esa disciplina, ¿no? Hasta que ya no lo ocupa, pues ya es como por sí mismo ya lo hace. Pues se supone que para eso es el aprendizaje. Pero se supone que para eso es la formación, o el periodo de formación de los hijos. O sea, por ejemplo, el soldado va a entrenamiento, tiene lo que se llama entrenamiento básico. Vamos a suponer que es un soldado de paracaidismo. Pues tiene que ir a través dependiendo de la fuerza que sea, pero tiene que y todos van a entrenamiento básico. Si eres paracaidista, tiene otro entrenamiento de paracaidista. Si es fuerzas especiales, pues además de eso, tiene que ir a Ranger School y luego tiene que ir a SERE, Survival, Evasion, Resistance and Escape. Bueno, Survival, sí. Evasion, Resistance, Escape. Sí. SERE, que es otra escuela. Y etcétera. Tiene ciertas escuelas para capacitarle para desempeñar su función. Y una vez que está haciendo su función, no debe necesitar a alguien que le esté motivando para que lo haga, si acaso guiándole para que lo haga mejor. Sobre todo en fuerzas especiales, donde muchas veces están olvidados de la mano de Dios, como dicen, ¿no? En lugares recónditos y perdidos, donde tienen que ser totalmente automotivados. Pero para eso está la preparación, incluyendo, claro, las ganas que ellos tuvieron de ser. Porque si no tienes una motivación profundísima para lograr, para adaptarte a esa disciplina, no lo vas a lograr. Y las exigencias del programa siempre están encaminadas para eliminar a aquellos que no dan la medida. ¿Sí? Entonces tiene que haber a match, ¿cómo se dice? Un emparejamiento, o sea, entre lo que uno quiere para sí mismo y lo que uno de cierta forma es por naturaleza. Hay cosas que simplemente yo no iba a hacer. Y era obvio, dado mi carácter, mi personalidad de pequeño, simplemente no iba a pasar. ¿Okay? No era y pues llegando a la edad, cierta edad, pues era manifiesto que no iba a estar a gusto por mucho que tratara de imponerme esas limitaciones, no iba a pasar. ¿Okay? Pero es esa metaconciencia, si es eso la esquizofrenia que te refieres, ¿no? Pero es la disciplina de la disciplina, o sea, el estar consciente de ti mismo, consciente de ti mismo, consciente de tu conciencia. Lo que estoy pensando ahora, merece la pena pensarlo, es el mejor uso de mi tiempo ahora mismo pensar esto, porque si no, no voy a pensarlo. Claro que para mucha gente les puede parecer eso radical, algo ultraterrestre, no sé, pero es la única forma de sacar el mayor provecho de los recursos disponibles del tiempo. Claro, la inmensa mayoría de las personas no tienen nada que hacer con su tiempo, o sea, ¿qué más les da? ¿No? La metaconciencia está arriba de la identidad
identidad o es parte de la identidad? Porque puede ser consciente de que esta acción que estoy haciendo no está alineada con lo que yo digo que soy, pero nomás estoy consciente, ¿no? Pero la identidad es la que dice esto no es aceptable para mí y voy a... No Es voy a- una herramienta de la identidad-misión. Es una herramienta de la identidad de misión. Pues- Entonces, ¿la identidad está arriba de la metaconciencia? ¿O está en el nivel? Es una herramienta es como decir, en tu carro tienes un GPS o tienes un mapa con... ¿ok? Ujú. Antes, unos años atrás, tenían en los carros modernos tenían una pantallita con un mapa del área, como X kilómetros alrededor al cuadrado, y por donde ibas, te mostraba a ti y mostraba en el mapa las carreteras a tu alrededor. ¿Ok? Pues no puedes decir que eso esté por encima del carro o por debajo del carro, es parte del carro, es una herramienta del carro. Entonces es una herramienta de la identidad-misión. Parte de tu identidad-misión tiene que ser tu compromiso con tu identidad-misión. Y esto es una herramienta de tu compromiso, el estar consciente de tu conducta, de tu pensamiento y tus emociones en todo momento. ¿Es apropiado o no es apropiado? ¿Contribuye o detrae? ¿Sí? Muy de la mano con lo que es la fuerza de voluntad, no solo la de disciplina. Pues la fuerza de voluntad sería ese impulso interior que nos lleva a movernos de acuerdo a nuestra identidad misión. Una vez que hemos... Primero tenemos que estar conscientes o ser conscientes de lo que estamos pensando, sintiendo y haciendo. Primero. Luego tenemos que analizar, ¿está eso de acuerdo? Compararlo con lo ideal. Tenemos que haber establecido nuestra identidad misión, el ideal, ¿no? ¿Okay? Y luego tenemos que decir, si no está de acuerdo, pues ok, la motivación, y ahí está la fuerza de voluntad, a cambiar nuestro estado actual, emocional, conductual, intelectual, cambiarlo hacia el ideal. Ahí es donde entra la fuerza de voluntad. Sobre todo si pues, el estado actual es muy cómodo. Deberíamos sentirnos incómodos si no estamos cumpliendo con nuestra identidad misión. Y la fuerza de voluntad se desarrolla, se cultiva. Es como un músculo. Eso. Hasta que llega un momento que ya pues no tiene cabida, ¿no? Donde si estás haciendo lo que debes hacer y lo que debes hacer, lo que quieres hacer en todo momento, ¿dónde está? Se disuelve. ¿Sí? Ok. ¿Algo más acerca de la disciplina? Para los que están viendo este video, pues el cuestionario está completo. Lo he subido ya completo al grupo de hombría, heroicidad y paternidad, o sea que pueden leer el pequeño texto al que estamos refiriéndonos. Ok. Segmento 5. Bueno, tomamos 3 minutos. ¿Cuánto tiempo llevamos en el video? Porque no quiero que sea más largo de 1 hora. 1 hora y media. No marca. ¿No marca? 1 hora y media. Ok, Estamos a las 2:24. Vamos a tomarnos 2 minutos porque si no se hace demasiado largo y tarda demasiado en subirse. Gente que simplemente hubiera habido quejas entre ambos adultos, Quejas quejas acerca de la formación del hijo,
Uno contra el otro. culpándose uno al otro. Recriminaciones. Ujú, exactamente. Al hijo lo hubieran mandado a su cuarto castigado, pero sin explicarle por qué. Y hubiera terminado en una discusión entre ambos adultos. Entre los padres. Entre ambos adultos, sin proveer una solución ni llegar a un acuerdo común en cuanto al hijo. Hubiera terminado en ira y desprecio por ambos adultos hacia ellos mismos, hacia su pareja y hacia ellos mismos, y el hijo hubiera terminado con peor que como estaba antes de llegar a la mesa, con más resentimientos, traumas, inseguridades y un efecto más de la disfunción familiar. Sí, así es. ¿Alguien más quiere agregar o no? Ok, ¿cuál hubiera sido la dinámica entre el padre y la madre durante y después de la imposición del padre sobre el hijo? La imposición, entre comillas, del padre sobre el hijo. La madre hubiera estado defendiendo al hijo con respecto a que no le habla así, que es solo un niño, que puede entender con razones, no tiene por qué ser tan machista. No tiene que levantarle la voz. Ajá. Le hubiera, pues sí, en ese aspecto le hubiera habido una sobreprotección, y esa sobreprotección hubiera causado ese mismo daño que está causando hacia. Y con ese tipo de sobreprotección hubiera sobrevivido el cadete Rage las adversidades con las cuales se tienen que encarar más adelante. No, sure. No. O sea, demasiadas veces las madres se olvidan de que pues los hijos ya no son bebés. Y que pues sí, cuando son bebés pues es una cosa, pero yo voy a... Porque teníamos 2 libros también de apoyo, ¿verdad? ¿Cuáles eran? 2 libros engargolados que descontinuamos. De la Odisea, ¿no? Sí, Sí. correcto. Ok, pues sí, de esos vamos a apoyarnos en esos, esos 2 todos deberían tenerlos. ¿no? Sí, sure. Porque es PDF y es gratis. Sí, sure. Y entonces los primeros 6 libros de eso, o sea, el libro se divide en 24, entonces la cuarta parte, haberlo leído y pensado y vamos a ir comentando. Y ya pues esa parte tomará más el formato de una clase, un curso de literatura. Y vamos a ver específicamente cómo se muestran los atributos, las actitudes de Odiseo. ¿Sí? Y por cierto, adelantándonos un poco, Odiseo se ha comentado con frecuencia que tiene atributos del burlador, del pícaro, del trickster, la manera en la cual no solamente se conoce por su astucia, no solamente por su fuerza física, de hecho es más por su astucia, como cuando se le declara el guerrero más importante de la guerra de Troya, entre los egeos, entre los griegos, pues es porque gracias a él se ganó la guerra con la idea del caballo de Troya. ¿Sí? No es por fuerza, sino por astucia, como gana Odiseo. Pero también se destaca por sus atributos físicos, su audacia y astucia combinados. Pero es un libro de hombría, ¿sí? De cualidades. Pero también es un libro no sé si no existe la palabra mujería, pero de mujer con Penélope, su esposa, y las virtudes de Penélope, tal y como le está esperando, etc. ¿Sí? Entonces, para la sesión siguiente vamos a haber leído
la Odisea, esa parte de la Odisea y listos para comentarla. Veré cómo... Ajá. Para la siguiente tenemos que leer los 6 libros, los 6 primeros libros. Ajá, Sí, sí. entendí. O sea, la Odisea se divide en 24 libros. El libro se divide en 24 libros y los primeros 6, no son haberlos pensado un poquito, Ujú. ¿sí? Listos para comentarlo y tendré algunas preguntas para que discutamos, ¿no? Para que disfrutemos del libro. Se convierte esto ya en una clase de literatura que pues siempre ha sido de mis materias que más he disfrutado estudiar y enseñar, y sin embargo todavía no he enseñado aquí en un solo curso de literatura. Estaba comentando durante el intermedio precisamente eso. Hay muchas materias que no he tocado aquí, no he enseñado ni composición, ni enseñamos ni literatura, ni el chamanismo, que pobre señor López todavía está esperando, ni hipnosis, aunque sí di unos seminarios de autohipnosis brevemente. Mindfulness no ha tocado directamente en años. Hay muchas cosas, entonces tenemos que salir de esta película, ¿okay? Hay que acelerar. Oye, entonces, after, pregunta 22, consideren las siguientes preguntas. ¿Cómo se hubiera desenvuelto esta escena en una familia latina típica? La escena de la comida, ¿no? Están cenando, está el comandante Rage, está el cadete, su hijo, y está la esposa, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo se hubiera desarrollado la escena en una familia latina? Lo comentábamos resumidamente. El objetivo de un bebé es convertirse en hombre, no en mantenerse bebé. Entonces, hay momentos en los cuales necesita protección, pero eventualmente el objetivo es de prepararle para la vida. ¿Okay? Okay. Y que la vida va a ser mucho más dura con él que un alzamiento de voz por parte de su papá. Un alzamiento bastante controlado, por cierto. Ok, ¿algo más? Ok, siguiente. C, ¿qué opina de la escena? ¿Qué nos comunica sobre la dinámica de la familia? Se había comentado que trabajan como un equipo, que la mamá y el papá fluyen en la manera de que la mamá le permite hablar, le da ¿cómo se dice? The baton. La batuta. Ajá. Para que el papá haga lo que él tenga que hacer y la mamá no interviene. Muy distinto a la escena de la película de Infierno, El infierno. donde dice, órale, pídale perdón a su hijo. O sea, muy drástico la comparación entre uno y otro. ¿Todos habéis visto la película del infierno? Sí, sí. ¿Conocéis esa escena? Es Sí, bastante típica, ¿verdad? Sí, sure. Sí, ajá. Ahí está el problema. ¿Y cómo sale el hijo después? Pues bueno. Ok. ¿Qué papel jugó la madre? ¿Algo más en esto que nos comunicas? Okay. ¿Qué papel jugó la madre en apoyar la autoridad del padre? Pues estamos comentando que a pesar de que no es una, ya habían trabajado en esto, o sea, decimos que se sigue un protocolo. Independientemente es algo que ya está establecido, no es verbal, su apoyo de ella hacia el padre no es verbal, pero con su... entonces estamos en 22. ¿Cuál? Sí, la pregunta 22, Shodai, y pues básicamente los sencillos, todos los sencillos que están ahí. Todos. Por la A. Del Entonces, ok, está bien. Bueno, entonces aquí estamos de nuevo en
hombría, heroicidad y paternidad, y vamos a poner un cierre ya a esta película After Earth hoy, okay, de una forma u otra, para ya quiero entrar en A la Triste, y quiero ir asignando ya para la semana, la sesión que viene, de la Odisea. No hemos concordado con una versión particular, pero en la versión que tengan, quizá no quiero imponer. Si fuera en inglés diría la traducción esta de Robert Fagles, que es tremenda, es fantástica la traducción que ha hecho. He visto muchas en inglés y en español, y no, por las que he visto no tiene par. El libro se divide en 24 libros. La poesía épica esta se divide en 24 libros, y vamos a haber leído para comentar los primeros 3, no, más que eso. Vamos a ver, Odysseus, Nymph and Shipwreck. Los primeros 6, o sea, la cuarta parte. Okay. Los primeros 6 libros de la Odisea,